Hola, soy Ricardo Velázquez y les voy a explicar cómo resolver problemas de transferencia de calor a través de la transformada de Laplace. Bueno, este método se aplica comúnmente a sólidos semi-infinitos que tienen una frontera fija y luego se siguen extendiendo. Para poder aplicar la transformada de Laplace necesitamos dos condiciones. La primera, que es una condición inicial, nos quiere decir que nuestro sólido al principio del ejercicio va a estar a una temperatura uniforme que vamos a denominar T sub I. Y luego una condición de frontera que quiere decir que justo en el límite de nuestro sólido semi-infinito vamos a tener una temperatura T sub P. ¿Por qué se produce esto? Porque en este ejercicio tenemos una temperatura uniforme y luego llega un pulso que se le aplica a la frontera y esta queda con un delta de temperatura hacia arriba y luego esta temperatura se empieza a distribuir a lo largo de todo el sólido. Entonces, en base a estas dos condiciones vamos a empezar a trabajar. Lo que tenemos que resolver es esta ecuación, la que es la ecuación diferencial de calor, y vamos a utilizar estas variables auxiliares que ya las hemos usado antes, que son nada más que un delta de temperatura. Y también vamos a distinguir este que es el delta sub P, que va a ser la temperatura en la pared después del pulso menos la temperatura inicial que se tenía del cuerpo. Entonces, si le aplicamos la transformada de Laplace a la temperatura en función del tiempo, destacando que se le puede aplicar en ambos casos la temperatura en función del tiempo o de la posición. Entonces, en este caso lo aplicamos en función del tiempo y vamos a llegar a esta expresión, en donde el delta de temperatura va a ser igual al θ sub p por la función error de esta expresión, en donde la función error viene dada por esta expresión y su gráfica es esta, que como podemos ver se parece bastante a la distribución de temperatura después del pulso. Entonces, si empezamos a ver un poco cómo afectan las variables a esta expresión, vamos a ver que cuando la posición se va al infinito, es decir, si nos paramos en un punto muy distante de la frontera de nuestro sólido, vamos a tener que esta expresión se va al infinito y como vemos la función tiende a cero. Entonces todo esto tiende a cero y nuestro delta T va a ser 0. Por lo tanto, la temperatura va a ser igual a la temperatura inicial que se tenía en el sólido. Y esto tiene sentido porque si estoy muy alejado, la transferencia de calor no ha llegado todavía al punto solicitado. Por otra parte, si el tiempo se va al infinito, este valor se va a 0, llegando la función error a 1, entonces el delta de temperatura va a ser igual al θ sub P. Por lo tanto, vamos a llegar a que la temperatura va a ser igual a la temperatura en la pared. Y esto tiene explicación porque si dejamos transcurrir mucho tiempo, la transferencia de calor ya se debe haber aplicado y el gradiente de temperatura debe ser pequeño porque debe estar en un estado uniforme todos. Por lo tanto, la temperatura que vamos a tener un tiempo infinito va a ser igual a la temperatura que teníamos en la pared. Bueno, acá tenemos un ejemplo de aplicación de la resolución de problemas de transferencia de calor utilizando la ecuación de Laplace. Tenemos una grúa que se dedica a levantar bloques de losa que están pegados al suelo, como se ve acá en esta imagen. La grúa levanta los bloques a través de una plancha que está a 200 grados Celsius y que al pegarse a la losa, la temperatura justo en la superficie va a ser de 200 grados Celsius. Y para retirarla, ya que estas están pegadas al suelo, se necesita que en la base de la losa la temperatura sea de 50 grados. Y la parte inferior de la losa está ubicada a 2 centímetros por debajo de la superficie. Y tenemos los siguientes datos de la losa, que su coeficiente de conductividad térmica es de 0,15 y que el producto de su densidad por el calor específico es de 1,5 por 10 a la 6. Entonces necesitamos buscar cuál es el tiempo necesario para que la grúa pueda retirar la losa del suelo. Es decir, necesitamos encontrar el tiempo tal que aplicando una temperatura de 200 grados Celsius en la superficie, la temperatura en la base sea de 50. Entonces tenemos los siguientes datos, que la temperatura en la superficie es de 200, la temperatura al inicio del ejercicio
vamos a considerar como temperatura ambiente de 25 grados y que la temperatura que estamos buscando es de 50 grados Celsius. Procedemos a calcular el coeficiente de difusión térmica que nos da 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo y luego llegamos y reemplazamos en esta ecuación para determinar el tiempo. Entonces reemplazamos, obtenemos estos valores y vemos que nuestra incógnita, que es el tiempo, está acá. Si lo metemos a un programa matemático, vamos a encontrar que la solución de nuestro problema son 932 segundos, que son aproximadamente 15 minutos que se demoraría la grúa en que este bloque aplique un calor suficiente tal que la base esté a 50 grados Celsius y se pueda remover del piso. Esto, a pesar de que es considerablemente un tiempo grande, podemos decir que es un estudio bastante acertado, ya que en estos tipos de aplicaciones no se puede hacer en menos tiempo, pues, o si no, el bloque de losa no va a estar a la temperatura suficiente requerida, entonces no se va a poder despegar. Y por el contrario, si se excede este tiempo, la temperatura en la base va a seguir aumentando, lo que podría provocar que la losa se quiebre por llegar a una temperatura tan